que se escucha, futuro que se ve. Aquí comienza La Gota, un espacio de noticias a cuenta de tu información. Idea y conducción, Edgardo Chini. La Gota, goteo diario de una enfermedad compartida que no tiene cura. Ya son las 12 del mediodía, ya estamos aquí en la Radio Prócer, en la 570, ya estamos aquí haciendo La Gota, como cada mediodía. En este día de miércoles, y se ruido con el micrófono, Anchi, mientras lo moví, ¿sí? Suena como otro tipo de ruido, ¿no? Que sale por otro lado, medio molesto, ¿viste? Cuando uno lo contiene. Pero bueno, es que acomodo, digo, para que se sepa, es que acomodo el micrófono de manera indebida. Y bueno, y suena así. Prometo intentar evitarlo próximamente. Decía, miércoles 15 de julio 2026, información recontra chequeada. Hoy es día de miércoles. Miércoles muy particular. ¿A qué no saben por qué? Si les pregunto por qué, no saben por qué hoy es un día muy particular. Tiene que ver con un deporte, les tiro una idea. Tiene que ver con un deporte que se practica con una número 5. Más o menos se van orientando. Bueno, por ahí en el transcurso del programa llegan a alguna rápida conclusión. Che, hablando de eso, ayer pasó España. Ayer pasó España enfrentando a Francia, al equipo que no es de Francia. En realidad, según Rajoy, según la vicegobernadora, que me olvidé el nombre, por suerte, porque es una anécdota, de la provincia que intentó independizarse de la Argentina, a lo Barcelona, de Mendoza, no representa a Francia el equipo que jugó ayer por el Mundial. Así que pasó a la final España, pasa a Francia a jugar por el tercer y cuarto puesto. Veremos contra quién. A mí me dicen que hay reclamos contra España por el tema de que juega un fútbol muy violento. A mí no me consta que juega muy violento al fútbol. No sé si a Murphy le consta que juega muy violento España. Pero de hecho se menciona a un tal Porro que pega muy fuerte. No sé, son cosas que se dicen por ahí y yo no voy a atender este tipo de cuestiones. No voy a atender este tipo de cuestiones. Y justamente por lo que te decía antes, no sé si ya lo adivinaste, que la jornada de hoy es muy particular porque hay una gesta deportiva que va a comenzar a partir de las 16 horas. No voy a hablar para nada hoy, en lo más mínimo, de que todavía Mario Lugones no aplicó lo que tiene que ver con sus cumplimientos como funcionario público, sus deberes. En lo que refiere a, por ejemplo, asignar a el área de discapacidad y otros centros de salud. De hecho, la diputada de la Sota, cordobesa ella, le planteó justamente una cuestión judicial. Lo imputó. Muchos cambios en el Ministerio de Salud, pero de eso no voy a hablar. De las renuncias que hay porque no se cumple con lo que acordaron con el tema de Garrahan, aparentemente hay denuncias también al respecto. No voy a hablar hoy para nada, ni siquiera lo voy a mencionar, el tema de las universidades, que también está en una gran disputa porque parece que el presupuesto que este año deben aplicar todavía no está llegando en tiempo y forma. No voy a hablar hoy porque hoy vamos a hablar de otras cosas, no voy a hablar de hoy de
el 58% de las familias argentinas que están ya adeudadas, porque pidieron créditos para sus gastos básicos, consumos mínimos, familiares. De eso no voy a hablar. Tampoco voy a aclarar que de ese 58%, el 18% ya tiene una mora muy larga, muy profunda. Tampoco voy a una deuda, ¿no? Una mora por deuda. Tampoco voy a hablar en el día de hoy de la situación que están viviendo los trabajadores de aplicaciones. Tema Rappi Pago, Uber, bueno, sobre todo de Pedido Ya, y algunas más que ahora no me acuerdo. De eso no voy a hablar. Están endeudados muchos de ellos con la propia aplicación. Y la propia aplicación les dice que una de forma de ponerse a día y pagar lo que ellos se adeudaron para mejorar su bicicleta, para mejorar su moto o su medio de transporte, para realizar mejor sus tareas, pueden trabajar más tiempo, 14, 16 horas, no hay problema. Si se accidentan en el tema de la intención de generar esos recursos para pagar la deuda que tienen con las propias aplicaciones, que son un patrón muy particular, ¿no? Cada uno es responsable, amigo mío, más allá que después no se hagan los aportes por jubilación y por obra social y todo esto. Pero de eso ya te dije, de eso no voy a hablar. No voy a hablar de la presencia en el Mundial por parte del viceministro de Justicia, Santiago Viola. Se pagó el viaje, muchacho, por eso tampoco voy a hablar. Y muchos jueces federales parece que andan por ahí. Tampoco voy a hablar no voy a hablar de que hay un representante del PT que le dijo imbécil, No puede decir eso. No puede decirle imbécil a quien hoy ocupa el sillón de Rivadavia. ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es este del PT que le dice imbécil a quien hoy ocupa el sillón de Rivadavia en la Casa Rosada? Todo porque va a viajar a apoyar a Bolsonaro y al hijo. ¿Acaso Lula no viajó a apoyar también aquí a las candidaturas del Partido Justicialista? ¿Y por qué no puede ir el presidente de la Argentina a apoyar a Bolsonaro y al hijo para las próximas elecciones que se van a realizar ahí en Brasil? Pero de eso no voy a hablar. Así que no me digan, porque de eso no voy a hablar. No voy a hablar de las elecciones en Israel, el 27 de octubre, donde se va a poner una suerte de referéndum a la gestión de Netanyahu, puertas adentro de Israel y también puertas afuera. Perdóname, pero me enojé, porque ninguno tiene derecho de otro país a tratar de esa manera a un ciudadano de la Argentina, ¿sí? No voy a hablar tampoco de todo lo que se está viviendo en Perú, Colombia, Ecuador, en lo que refiere a tener una mejor relación con Donald Trump. Me contó un pajarito, yo en el fondo de casa tengo una pajarera grande, con varios pajaritos. Y uno de los pajaritos sale y se mete en algunos reductos muy particulares. Se mete por los ventanales, ¿viste? Ahí por los zócalos, por los ventiluz. Y después me trae la información. Parece ser que hay una preocupación, porque por un lado se apoya a que el continente sudamericano vaya hacia una determinada conducta política más ligada a los sectores, vamos a decirlo rápido, de derecha, centro derecha, ultraderecha, como es el caso de lo que ocurrió con Fujimori en Perú, como es el caso de lo que ocurrió con Esprila en Colombia, con lo que podría llegar a ocurrir en Brasil con el tema de Bolsonaro hijo, porque el padre está detenido en prisión domiciliaria. Entonces hay como una cosa que se mueve y dice, pará, entonces no soy yo solo, Argentina no es solo el principal referente. Si bien le estamos ofreciendo todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, para que sean ellos los que vean si quieren o no quieren invertir, con la energía eólica, con la energía hidrógena, con las posibilidades de invertir en bases navales. Por ejemplo, en Ushuaia, hay muy cerca de unas islas que están
por las cuales hubo una guerra. Tiempo atrás ya, pero hubo una guerra. Yo tenía 20 más o menos, 18 años tenía en ese momento. 1982 creo que fue. Hubo una guerra. Bueno, tampoco digo, por más que le das eso, parece que Donald Trump tiene esta decisión que está tomando del patio trasero, ¿no? El patio trasero que sería Latinoamérica, a ver si no es tan trasero y de qué manera pasa a ser empieza a avanzar algunos casilleros desde el mandato del norte, ¿no? De todas maneras, tampoco voy a hablar de las elecciones en Estados Unidos. No pienso hablar de las elecciones en Estados Unidos. Hoy no voy a hablar que el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, donde aparentemente Donald Trump perdería, pero perdería la Cámara de Representantes, que sería acá como la Cámara de Diputados, y que está mejor dicha en la forma en que lo utilizan los yanquis, porque la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados es la que representa a todos, según representa o no representa, pero supuestamente representa a todos en lo que tiene que ver con, digamos, la legislación de todas las normativas nacionales en las distintas regiones. En cambio, el Senado es la que representa más a las gobernaciones. También los yanquis dominan mejor esta cuestión del lenguaje cuando hablan de administraciones y no de presidencias. En realidad lo que se administra es los sistemas de poder, ¿no? Cada gestión tiene su idea, pero como te decía, de todas estas cosas no voy a hablar porque no son el tema del día de hoy. Tampoco el día de hoy es el tema de la marcha de los jubilados y pensionados, como sucede todos los días miércoles. Tampoco voy a hablar. Y ojo con el tema de los, ojalá sucedan, los festejos. Porque ya hubo damnificados. Mostrábamos ayer un chico que casi pierde un ojo, justamente. Ojo. Y hay un accionar de represión muy, muy rápida. Esperemos que todo esto no suceda. Sí vamos a hablar, por supuesto, del enfrentamiento que se viene entre Argentina e Inglaterra. Vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar de lo futbolístico y lo extrafutbolístico. Y desde ya que este enfrentamiento nos trae a el partido, como dice la película que fui a ver, y que hoy creo que ya no está en las salas, pero ustedes la pueden ver a través de distintas aplicaciones, que recuerda 1986, ¿no? El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra. Así que en el transcurso del programa vamos a recordar mucho de aquel capitán que llevó adelante esa gesta en 1986, ¿sí? 40 años atrás. Diego Armando Maradona, arrancamos con los piojos. Maradó, dale. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los sin jeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón, Toda la gente y todo el mundo ve, una revancha redonda en su pie. todo el país con el corriendo va. Caen las tropas de su majestad Y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vueltas no se explica. Muerde la lengua de su agua, verás. Maradó, 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 Maradó,
cualquier día del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filos platinos para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guarden los corchos para un bote hacer. Que viene el río de la plena y ya no hay goles que desbordar. Maradona, Equipo de trabajo, siempre en estado de alerta. Angie Moreno, operación y botonitos. Santiago Quintana, supervisión técnica. Francisco Chini, arte, stream y redes. Guillermo Murphy, coordinación y producción en piso. Contactos para oyentes dispuestos a nadar contra las corrientes. 4535-5707. 4535-5700. Audios de WhatsApp 11 4027 6458. Esta mañana ya no está en su cama. El sucio recuerdo de no A pesar de que Aureli Díez canta esto de las buenas noticias, tampoco voy a hablar de Insaurralde fumándose un habano mientras festejaba ahí a Argentina. No voy a hablar de por qué no nos unimos por la soberanía nacional cuando se dice, por ejemplo, que Margaret Thatcher es una ídola y que nuestro rumbo es Gran Bretaña, independientemente de respetar a este país como corresponde, ¿sí? Aquí tuvimos la presencia de combatientes de Malvinas, ¿sí? Y Muniz, uno de ellos, Eduardo, contó cómo su hija vive en Manchester y lo orgulloso que está que viva en Manchester. Son dos cosas distintas, completamente distintas. No voy a hablar tampoco de los negocios de la AFA. No voy a hablar, así que no me obliguen a que hable de todas estas cuestiones. No voy a hablar del decreto 581, que está también avanzando sobre las privatizaciones de ARSAT, sobre las privatizaciones de OCA, sobre un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el manejo de las elecciones próximas del año 2027. No voy a hablar de esos temas. Sí vamos a mencionar, entre estas buenas y malas noticias que nos cuenta Aureli Díez desde Capricornio, vamos a compartir a alguien que nos cuida y que cuida nuestra seguridad. Justamente la ministra, Alejandra Monteoliva. Ella ha participado de un foro. Alguna vez tuve la oportunidad de cubrirlo periodísticamente. Es este vínculo entre lo que sería la seguridad internacional, ¿no? En este caso, en lo deportivo, participa FIFA, participa el FBI, participa la policía inglesa, que está obviamente mucho personal afectado al Mundial, policía de la República Argentina, que también está afectada al Mundial. He participado de algunos encuentros, cuando estaba Alejandro de Alessandro, ¿te acordás? De la ciudad de Buenos Aires. De hecho, compartimos un partido de fútbol. Fuimos a ver porque fuimos a Estados Unidos por laburo. Él tenía un trabajo, yo tenía otro. Y compartimos un partido de fútbol justamente ahí en donde se jugó la final. Salió en página 12, salió la foto, en tapa salimos en foto. Para cuando fue la final de Argentina con Chile en la Copa América que desarrolló Estados Unidos, ahí fui. Y había varios encuentros en lo que tenía que ver con el tema del rol del FBI. Bueno, Alejandro Oliva habló sobre este tema de que no sé muy bien con qué bandera sí, pero aparentemente con algunas banderas no. Por ejemplo, la bandera de Malvinas parece que es una provocación. A ver, escucha, ¿lo tenemos ahí a lo que dijo Oliva? A ver, ponelo, dale, a ver. No se va a poder entrar ni con botellas, ni con ningún elemento
ya sea una remera, una bandera, lo que fuera, que contenga algún mensaje provocativo, un mensaje político, mensaje de odio, mensaje de intolerancia racial, religiosa, es decir, no se va a poder entrar con mensajes que provoquen algún tipo de situación. Por ejemplo, en muchos partidos se ven banderas argentinas con las Islas Malvinas. ¿No van a poder ingresar con esa bandera? Mañana, no. Precisamente no pueden ingresar banderas con contenido político. Bandera argentina sí, por supuesto, o bandera inglesa sí, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación. Banderas, canta el indio. Mi cara en stream es así, viste, medio de sorpresa, se te cae la cara, ¿no? O sea, si las banderas que llevan, dijeran Falkland, ¿sí? ¿Pueden ir? Esas no son, o sea, es que hay que reconocer que los kelpers, hay que reconocer que los colonos son los dueños de nuestras Islas Malvinas. Esto es un partido de fútbol. Es un partido de fútbol, ¿sí? No hay ninguna duda que es un partido de fútbol. No es ni más ni menos que un partido de fútbol de determinadas características como tienen otros. Argentina cuando juega con Brasil se producen algunas características. También cuando juegan entre ellos los europeos también se producen determinadas características. Este está caldeado en lo que refiere a una cuestión colonial, ¿no? A mí me sorprende. Hay otras banderas que son provocadoras también, ¿no? Digo, siguiendo esta misma línea, ¿sí? Banderas de países que pueden provocar. Hubo mucho lío, por ejemplo, con la bandera de Palestina, hubo mucho lío con la bandera de Israel. Digo, hay como una situación, es muy, muy fino el límite, ¿no? Pero bueno, Oliva marca esta posición a partir de esta reunión que te conté que tuvo en este foro, en esta coordinación. Por supuesto, la prioridad es que todos quienes tienen la posibilidad de viajar, de estar ahí, de presenciar el partido de hoy, no sufran consecuencias de ningún orden en lo que hace a su integridad, ¿no? Física y mental, digo, ¿no? Esto es fundamental. Hay un clima, vos fíjate. A ver, creo que esto va sin audio, así que creo que lo voy a tener que contar un poquito, pero hay una imagen, hay muchas imágenes de enfrentamientos entre hinchas argentinos y ingleses, y hay un accionar de estas fuerzas de seguridad que no son o sí, también la Immigration Custom Amendment, que es el ICE, que son los ojos que te vigilan, ICE. ICE, con C, ICE con C. El acrónimo en inglés. Hay a veces hay los que lo tienen por stream, nos están siguiendo por stream, violencia sobre un argentino que están golpeando muy fuertemente. Hay enfrentamientos. Hay una distancia en lo que fue el 86. Hay viejas anécdotas sobre esto, ahora vamos a compartir una de ellas. A mí no me parece bien, obviamente, que no me parece bien tampoco enfrentarse de esta forma. Es más, te diría, probablemente si tuviera la oportunidad de tomar un café, muchos ingleses me caerían muy bien, de los que están en el Mundial. Me hago cargo de lo que... Quizás me caerían muy bien unos cuantos ingleses que están en el Mundial, mejor que muchos argentinos que están en el Mundial. Políticamente incorrecto, Chini. Bueno, pero me podría llegar a pasar eso. Y bueno, ya lo puedo decir porque lo siempre lo pude decir. Yo siempre lo digo porque creo que se conoce la posición en lo que tiene que ver con Malvinas, ¿no? Otra vez, combatientes de Malvinas aquí, participando en varios libros que tienen que ver, y películas que tienen que ver con nuestra soberanía sobre las islas. Pero no nos comamos la curva. Ni de un lado ni del otro. Ni de un lado ni del otro. Te decía que en otro tiempo, vamos a cambiar ahora la imagen, incluso la imagen que vamos a compartir va a ser con audio, porque es en una entrevista que dio Gámez, el expresidente de Vélez Sarsfield,
La entrevista la dio en un medio, perdón el periodista, pero no termino de tener el nombre, pero es en Radio Rivadavia. Y Gámez recordó el enfrentamiento que tuvieron hinchas de Argentina con barras, si querés, con lo que eran los hooligans. En aquel momento era muy violento también el tema de los estadios de fútbol de Inglaterra. Y entonces estos sectores fueron los que viajaron y se enfrentaron allá por el año 1986 en algo que esperemos desde ya, y lo digo sin ninguna ironía, por supuesto, ¿no? Porque ¿sabes qué? La pelea es otra. Quienes hacen negocios son otros, incluso con peleas de guerras donde mueren por cientos y por miles, son otros, ¿sí? No son los que ponen el pecho. Alguno puede decir, defendés esto, pero cuando tenés que defender lo que realmente tenés que defender, por ejemplo, que se cante el himno de los Estados Unidos, que jugó a favor de Inglaterra en nuestra querida Patagonia, no salimos a defender esa situación, a protestar contra eso. Hace un poquito de ruido todas estas cuestiones. Pero esto no implica que cebemos una cuestión de lo que por sí va a estar extremadamente caldeada. Fíjate cómo relataba Gámez, Raúl Gámez, el expresidente de Vélez. Él estuvo como hincha, él fue hincha de... Incluso él reconoce que hasta barra. En el ambiente se lo conocía como Pistola Gámez. He tenido varias entrevistas con Raúl en otras etapas. Fíjate cómo lo contaba ahí en esta nota en Rivadavia, dale. Esa pelea en esa que está filmada, que es creo que es la más chiquita de lo que pasó en todo el encuentro y a la salida. Era más para barrer un poco, dejar el espacio a los argentinos que ya lo ocupaban ese espacio y fueron desalojados de los clubes, de los hinchas ingleses. Ah, ustedes salieron a defender a hinchas argentinos que habían sido empujados por los hooligans. No defender porque quedan como heroico. Y acá los únicos héroes que hubo fueron los soldaditos que pelearon en las Malvinas. Claro. Con el frío, con la nieve, ¿no? Con hambre, sin armas. Y esos sí, son guapos y verdaderamente quedarán en la historia para siempre en todos los argentinos, la mente de todos los argentinos. Yo estaba en otra tribuna, estaba la parcialidad de los muchachos que habían ido de los clubes que creo que habían llevado 4 o 5 de cada uno, pero y pelearon y tuvieron que pelear bastante porque los ingleses también buscaron eso en la calle, me refiero después del partido. La gente de Boca, estudiantes, Chacarita, estaban pocos, pero de cada club. Y después hay algunos mexicanos amigos. Así que ¿qué recuerdo tengo? Mucho no lo busco el recuerdo cuando voy. Aparece una imagen incluso de Gámez en el partido y de repente todo viene a la memoria, sin hacernos las víctimas, porque también nosotros queríamos el enfrentamiento, pero con esto quiero decir que no es que tenían la culpa solamente ellos. Así pasó la cosa. ¿Usted imagina que va a ser un clima caliente también? Escuchen ahora. 40 años, como ustedes lo dijeron, tendría que ser distinto, tendría que ser más calmo. Claro. Hoy se ven más mujeres, más familias en las canchas, gracias a Dios. Bien, ahí Gámez ponía un poco también de los puntos sobre la CIE, sabio en el tema del fútbol, ¿no? Incluso en la gestión con Vélez. Algunos hinchas de Vélez se quedaron un poco descontentos con su última etapa, pero él mismo se fue retirando. Bueno, sacó varias veces. Creo que a Vélez lo posicionó con Bianchi y esos grandes equipos que logró conformar la escuadra de Liniers, ¿no? Y mucho tiene que ver cómo Gámez después se convierte en dirigente y logra manejar a los hinchas, a las barras y a la propia institución y desarrollarla. Digo, ¿por qué lo menciono? Porque es extremadamente complejo. Esto no es blanco o negro. No es tan fácil como no entres con la bandera que dice Malvinas. Ojalá fuera tan fácil.
La vida te invita a matices, estés de un lado o del otro. Y ante situaciones extremas, futbolísticas, deportivas, pero donde se mueven muchas emociones. Hay que tener mucho cuidado, pero no hay que tomarlo de manera liviana. Esto no es, un plebiscito, sí o no. No es así. No se trata de esa forma. Seguramente en la acción, en las circunstancias, vos tenés que tomar una decisión. Pero en la previa y en la post tenés que tomarlo de otra manera. Si no, ¿para qué corno sos dirigente? Y ojo a los dirigentes, y ojo a los responsables. Ojo, y ojo más en todas las excepciones que puede tener el tema ojo, en el tema cuidado y en el tema de los propios ojos, para que los disparos, si llega a haber represión, no vayan sobre los ojos ni sobre ninguna parte del cuerpo. Ojo si puede haber festejos esta tarde aquí en Buenos Aires o en las ciudades más importantes de la Argentina, incluso de donde se está realizando el Mundial. Sabemos que festejan mucho en Indonesia, sabemos que festejan mucho en la India, sabemos que festejan mucho en Bangladesh también, algo que vamos a meternos. ¿Por qué sucede todo esto en los próximos días? Ahora vamos a meternos y vamos a continuar con la música. Elegimos honrar a Diego Armando Maradona. Ya te dije, andá a ver el partido porque es maravillosa esa película. Para verte gambetear, La Guardia hereje, qué linda palabra, ¿no? Con una connotación maliciosa que no es tal, porque tiene que ver con una cuestión de subversión al poder. Y esto viene de la época religiosa, pero no me voy a meter con eso, me voy a meter con Maradona, para verte gambetear como tantas veces lo vimos y lo vamos a seguir haciendo. Regalar, y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman a Diva manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Ole, 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 para verte gambetear. Ole, 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 para verte gambetear. A Radio Belgrano le diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La Gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12, por Belgrano, AM 570. ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar. El Sindicato de Obreros de Maestranza y su obra social, que no cobra coseguro, catalogada como una de las 10 más confiables del país, están en constante evolución. Sumate al SOM y estarás realmente protegido. Consultas al 3220-0430.
Estado de Alerta Web, www.estadodealerta.com.ar. Nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. Pagamos con Estado de Alerta también, siempre aquí en La Gota, siempre aquí en la 570, siempre aquí en la radio Prócer Belgrano. Estamos en Estado de Alerta, este portal de noticias especialmente referido al mundo laboral, al mundo productivo, al mundo social. Hay un sector del sindicalismo que está planteando el tema del salario mínimo, que debería estar en el orden de los 3 millones de pesos. Esto por la pérdida histórica del poder adquisitivo. Está el cálculo hecho incluso a base de lo que sería el INDEC en su medición más acorde, que se está cambiando y se está aceptando que debe ser modificada. Porque una cosa es que crezca, por ejemplo, el tema de la venta en lo que refiere a automóviles último modelo, o a viajes al exterior, y allí no se acreciente mucho la inflación, pero sí suceda con la compra del pan, la harina, el arroz, la salud, la educación. Entonces hay un desfasaje en lo que tiene que ver con cómo medir la inflación. Por eso se plantea hacia el laburante, ¿no? ¿Qué ingreso debería tener en su bolsillo? Continúan los conflictos en distintas empresas y fábricas industriales. Se está hablando que el 70% de las industrias, de las empresas, de las fábricas, tuvieron que despedir trabajadores durante este último semestre de este año, o sea, de enero a junio. El 70% de las empresas que están ubicadas, más allá de las que cierran, pero el 70% tuvieron que despedir trabajadores, ¿no? Y también lo que te decía hace un ratito, la denuncia de Natalia de la Sota al ministro Lugones por desobediencias e incumplimientos, además de toda la cuestión de las renuncias que están sucediendo en la segunda y tercera línea de esta área que debe comandar la salud de todos los argentinos. Cierro esto. Estado de Alerta Web, www.estadodealerta.com.ar. Nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. Acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Estamos escuchando Las pastillas del abuelo, que es Dios, este diálogo y esta invitación, siempre el pase al 10, sobre todo obviamente, bueno, hoy también debe ocurrir con Lionel Messi porque hace maravillas también,
Pero ni que hablar cuando en la cancha estaba el Diego Armando, dale. Que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En filigranas de baile comenzaba su paseo. Sobredosis de talento convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza en pie con su mujer, caricia, besos, abrazos, empieza haciendo el amor y el orgasmo fue un golazo. 12:40, seguimos aquí en La Gota, seguimos aquí por la 570, la Radio Prócer Belgrano, este mediodía previo a esta gran jornada deportiva que nos espera, no para nosotros, que nos encanta hacer el deporte. Yo no dejé el fútbol, nunca lo practiqué demasiado bien tampoco, pero bueno, pero siempre fui titular y muchas veces tenía la cinta. En mi territorio yo tenía la 8, como Carlos Salvador Vilardo, alambrada, bien como Pincharrata. El 10, el más talentoso de la escuadra visitante, iba a jugar por la otra raya. Nada, hablábamos un rato apenas empezaba el partido, teníamos unos roces, unas situaciones. Cuando el 10 se la bancaba, que a veces sucedía, bueno, el tema se hacía más áspero en el transcurrir de todo el partido. Pero decía que lo más maravilloso, que una de las cosas más maravillosas, top 5, entre las 5 mejores cosas que te pueden ocurrir es jugar al fútbol, sobre todo jugarlo con amigos. Bien, a ver, ya lo escuchaste toser, es Francisco Chini, va a estar con nosotros ya mismo. ¿Cómo te va, Francisco? Ya que tosiste te presento no sé si la cámara 4, la 5, la 6, no sé cuál es la que lo puede tomar. Se escucha de fondo su nombre alentado por todos lados. ¿Todo bien? Todo bien, un poco expuesto quizá me puse yo, pero vos también no aliviaste la situación. ¿Cómo estás vos? Yo de 10 para 11 y sigue subiendo. Haaland, señores, Haaland, ¿cómo lo digo? Se suele decir Haaland, realmente aprendí hace poco que dice que es Holland. Cuando con doble A es con O. ¿Como en noruego? Sí. Ok, sí, no sé hablar ese idioma. Pocos saben, yo tampoco. Ese idioma vikingo. Lo vamos a compartir porque, a ver, Haaland dice. No tenemos el audio, ¿no? Lo tenemos solamente en el video. En principio no. Claro, bueno. Haaland dice, lo cuento yo. Está ahí Haaland en el radio stream, en una entrevista. Probablemente ya lo hayas visto, ha circulado muchísimo. Le preguntan, ¿por quién vas a alentar? ¿Vas a alentar por Argentina? ¿Vas a alentar por Inglaterra? Él medio, está bueno porque él medio como hace un venite no te vengás, en el sentido de cuando voy es que cuando vengo y cuando vengo es porque voy, en el sentido de eludir un poquito la respuesta, no ser tan contundente. Tiene una gran vinculación con Inglaterra y también tiene una situación evidentemente afectiva con nuestro país, ¿no? Y principalmente con algunos de los integrantes de la formación y del elenco y del plantel argentino. Pero al final dice, bueno, está bien, voy a alentar por Argentina, ¿no? Y esto es una edición que hace la inteligencia artificial. Y ojo con comerte la curva. Ojo con comerte la curva, ¿no? Cuando te plantean este tipo de cuestiones y cuando te invitan a este tipo de ediciones. Yo tuve que ver varias veces y chequearlo. Y el propio Francisco fue quien me confirmó que era inteligencia artificial. Estuvimos a punto, perdóname, de emitirlo como algo que era verdadero. Más allá de qué es la verdad y qué es la realidad, no me voy a meter con eso ahora. Pero digo, como que realmente lo había dicho Haaland. ¿Se dice? Haaland. Lo había dicho Haaland.
Pero no fue así. Dale, a ver, aportame un poco de verdad hay en lo que decís, porque sí es verdad que la IA está plagando todo el tema de qué es real y qué no. Hoy en día los ojos no son suficientes para discernir qué es real y qué no. La IA está muy avanzada y parece real todo el tiempo. Pero en este caso particularmente no es IA como tal, sino que es fake news, porque aprovechan que Han está hablando su idioma natal y le ponen el subtítulo que más quieran, así parece que está diciendo lo que la gente quiere escuchar. ¿No? ¿Cómo me comí la curva 2 veces? Que vos decís que en lo que tiene que ver con el audio, él no dice eso. Él no dice eso. Me estás haciendo sentir como... No, pero justamente es algo... Sí, decilo, Angie, sí, qué boludo. ¿Cómo lo decilo, Angie? Decilo, sí, realmente me siento como eso. Yo pensé que también lo decía en el audio. No, en el audio no lo dice. En el audio no lo dice. El video es real. Para empezar acá a darme lecciones, bueno, está bien, seguida. Se queda, bueno, no pasa nada, pero realmente es el punto. A través de todas las generaciones, todas las personas que estamos viendo esto, es un montón para todos. Nadie puede estar siguiéndole el rastro a esta tecnología, ¿viste? Sí, en este caso... Espera, nadie no. Pero... Sí, nadie. Nadie no, porque de hecho vos lo hiciste. El tema es... y mucha gente lo hace, y hay una invitación a que lo haga cada vez más gente, y en realidad hay una invitación que lo intentemos hacer todo, por lo menos que lo chequeemos. En mi caso tengo la posibilidad de chequearlo con vos, pero otros que los chequeen con quien puedan, sobre todo si tenemos la posibilidad de emitir este tipo de cosas. Hace poquito hubo una, no periodista, una actriz que estaba ocupando un stream y dijo algo muy feo sobre un familiar directo del capitán de la selección argentina, y por eso hubo toda una situación. Entonces hay que chequearlo el tema. Nosotros hacemos ese ejercicio, pero bueno, hay que hacerlo aún más. Absolutamente, hay un aspecto del rigor periodístico que tiene que ser cuidado, pero también es verdad de que en el pasado el rigor periodístico pasaba mucho más por medios como la televisión o demás cosas, que había espacio mucho más reducido. Hoy en día todo tipo de medio compite constantemente con cualquier persona con teléfono que se pone a publicar cosas, porque todo sucede por el teléfono. En ese punto realmente lo que define quién tiene mayor palabra es la persona que tiene más atención, ¿no? La atención es la moneda, un poco lo que le da valor. Sí. En ese sentido... están saliendo videos por todos lados de inteligencia artificial que a veces hay videos que son medio en joda, como el de Trump poniéndole un cero al puntaje. Como te das cuenta, si no esa curva no te la puedes comer. Que son en joda, pero también hay videos que son muy reales y uno tiene que hacer el esfuerzo constantemente para ver qué es mentira y qué no. Y te voy a decir algo más, está tan distópica la verdad verdadera, ¿no? Porque, por ejemplo, que te salga, voy a poner un ejemplo internacional, que te salga Donald Trump cuando fue el inicio del conflicto con Irán, y le digan, no, escúcheme, pero usted tiene que estar atento a situaciones del orden lo internacional, la política exterior y todo eso. Y él dice, no, mi único límite es mi propia moral. Si yo que laburo también de asesorar y toda esta cuestión de la comunicación, qué sé yo, jamás te diría, no digas eso. Sin embargo, lo dice livianamente, lo repite y no se arrepiente de ello. Ni que hablar todas las expresiones que hay sobre el tema de racismo, discriminación, el tema de las inmigraciones. Estamos viendo una situación tan distópica que cualquiera parece como que... Muchas veces, si esto es verdad, sí, es verdad, lo pasó, lo dijo, ¿no? También hay algo de eso. Y vos hablabas también de la cuestión algorítmica y analógica, que hoy por hoy conviven. De hecho, este programa lo hacemos permanentemente, algorítmico y analógico. Analógico es la cuestión más, digamos, tradicional de cómo se ejercían los medios de comunicación, algorítmico a partir de las redes y el desarrollo de Internet y la tecnología, que en realidad incluso está en discusión, y esto en algún momento va a haber que legalizarlo. Legalizarlo no, digo, marcar las normas, regularlo, exactamente, gracias. Marcar las normas. Y la IA también va a tener que tener algunas normas al respecto, ¿no? Y tener mucho cuidado, porque nos hemos convertido, vos lo decías, en usuarios. O sea, producimos lo mismo que consumimos. Y de esto, el que se llena de guita son los dueños de estos medios, ¿no? Olvídate, por supuesto. De hecho, la razón por la que aún no está regulado es porque gran parte de la plata del 1% está pasando por toda esta tecnología, ¿no? Realmente es un tema muy complejo, y ya estamos hablando no tanto de verdades, sino más de lecturas, ¿no? Hay cierto argumento para hacer con el hecho de que en los 2010 había toda esta doctrina de aceptación con la gente antirracista
antirracismo, anti-homofobia, demás cosas, y que está teniendo un efecto contrario ahora mismo post-pandémico, que es como que los líderes de ultraderecha se les insista más a soltarse la lengua y decir cualquier burrada que quieran, porque al fin y al cabo la mayor burrada llama más atención, más impacto, ¿viste? Garpa, no, y aparte evidentemente representa a un montón de sectores que prefieren convivir con este tipo de cuestiones reglamentadas, donde es blanco o blanco, negro, hay dos sexos y nada más, y las prácticas sexuales y de género son solamente por ahí, que te incomoden, ¿no? Hay una raza superior a la otra, y entonces no, digamos, ya está todo definido, dale, sí. No es solo eso, el votante cuando presciende, cuando abandona completamente cualquier pretensión de pensamiento crítico, lo que quiere es no solamente tener razón, sino que el otro esté equivocado y humillarlo públicamente. Busca nada, que la otra persona denigrarla de alguna manera, ¿viste? Y cuando la figura cuando la figura política hace eso, vota a esa persona, bien, ¿no? Bien. Voy yo. Sí. Cuestión, le digo yo porque si no sigue, se me agranda acá. Tiene toda razón. El tema, me hablaste del tema Haaland, me hablaste del tema, me pareció peor lo que la diferenciación, muy peor, muy inteligente, muy interesante del tema de fake news, con lo que ya veníamos digamos, laburando, ¿no? Quienes estamos en los medios de comunicación. Nos dábamos cuenta por ahí que ya había una foto que había sido alterada y tal. Hoy con la inteligencia artificial se complica mucho más. Y está bueno esto que planteaba Francisco, de diferenciar el fake news a el tema de la inteligencia artificial y su utilización. Y además, y esto lo voy a desarrollar porque no vamos a tener tiempo, le vamos a meter mano a esto en otro segmento más adelante, la posverdad. Porque ¿qué pasa? Muchos probablemente teníamos ganas de que Haaland dijera eso, de que Haaland hinchara por Argentina, ¿no? De sumarlo como hincha para nosotros. Y eso también hace que se instale esa posverdad, donde vos escuchás lo que vos pensás previamente, entonces te garantizás que vos tenías razón en lo que decías en esa convivencia. Y esto también está recontraestudiado, pero no metamos a eso ahora con eso. Bueno, te sumo una otra cosa sin ganarme. Sí. No, pero justamente todo esto también radica con el tema del flujo de información, que hoy en día hay mucha más información para consumir, ¿no? Claro. Y uno no tiene tiempo para terminar de comprobar todo. Desde ya, es un laburo extra. Nosotros lo tratamos de desarrollar lo mejor posible porque vivimos de esto y laburamos de esto. El tema anglosajón, ¿no? Tampoco lo vamos a poder desarrollar mucho, Fran, pero digo, los vikingos conquistando Inglaterra, esta cuestión de anglosajón es nuevo sajón, ¿no? Sí. Los sajones tienen más relación con la parte vikinga, geográficamente hablando, y anglosajón es justamente la mezcla entre los sajones y los anglos, que era lo de Inglaterra, y después, nada, el idioma inglés que después coloniza gran parte del mundo, ¿no? Bien, eso da para muchísimo más y es recontra interesante. Los piratas lo que hicieron es, ya que me invadiste tantas veces, porque era tierra, aunque te parezca caliente, la de Gran Bretaña, para los vikingos que venían de muchos territorios mucho más fríos, bueno, hagamos una cosa, hagamos un acuerdo, hacemos el acuerdo anglosajón, te quedás acá en Inglaterra y vemos cómo nos desarrollamos juntos. Es así, más o menos como te lo conté, pero lo vamos a desarrollar muchísimo más in extenso. Relatos. ¿Puedo con los relatos? ¿Sí? ¿Puedo ir con los relatos? No, antes voy con la música. Mano Negra, me queda esta. Santa Maradona, dale.
Esta versión Mano Negra, Santa Maradona de Manu Chao. Escuchá, quiero compartir con vos, y estamos sobre el final, el relato de Alejandro Apo, de lo que fue aquella jornada de 1986. Sale también por el stream con las imágenes. En algún momento vas a perder un poquito el audio porque tiene sus años y no ha sido remasterizado y debería ocurrir. Pero fíjate cómo lo cuenta Alejandro porque es un monstruo, dale. Hay dos tipos, los 11 tuyos y los 11 de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol. Porque 4 años es muy poco como para que te amaine el dolor y se te apacigüe la rabia. Va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros. Porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla, porque los roba, porque delante de sus ojos los afana y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante. Porque aunque nada cambie, allá están ellos, en sus casas y en sus calles y en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia de que el tipo salga corriendo mirando de reojito al árbitro que se compra el paquete y marca el medio. Hasta ahí, eso solo ya es historia, ya parece suficiente, porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodeás porque sabés que esto igual le duele. Pero hay más, empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno por uno, moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden, pero sí sienten un vago escozor. Algo que les dice que se les viene la noche, se miran entre ellos, le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla, pero no hay caso, porque ni siquiera cuando el tipo les regala una fracción de segundo más, cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo bien parado de zurdo, ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados, porque el afano estaba bien, pero era poco, porque el afano de ellos era demasiado grande, así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo, ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio y las repeticiones incrédulas. Así que, señores, lo lamento, pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que supone debo juzgar a los demás mortales, porque yo le debo esos 2 goles a Inglaterra. Al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida. Yo conservo el deber de la memoria. Conservamos el deber de la memoria, Alejandro. Gracias por este maravilloso regalo. Buena salud, dale. Y buenos relatos, más relatos, muchos más relatos. Vamos a cerrar con, obviamente, Rodrigo, La Mano de Dios, según decía Diego, la que más le gustaba de las canciones que le hicieron en su honor. Hay un texto, no sé si voy a poder leer todo, pero es un mensaje para los hinchas que están allí en los Estados Unidos. Dice, seguramente no van habitualmente a las canchas, eso se ve reflejado hasta acá en todos los partidos, pero para los que el miércoles necesitamos que se ubiquen en tiempo y espacio, vamos a jugar una semifinal histórica contra un rival de enorme situación futbolística y más allá. Es solo fútbol, pero es mucho más que eso. Les suplico que no se peinen para las cámaras, ni saquen sus celulares cada vez que el 10 vaya a tirar un córner. Piensen que en ese momento es mucho mejor alentar, es mucho mejor saltar, revolear la remera. No tanta pintura en la cara, dice, no hace falta. Hace falta cantar bien fuerte. El cancionero de la selección no es tan extenso. Apréndanselo, no es difícil. Canten como cuando van a ver a Coldplay y se saben todas las canciones, ¿no? Esto es fútbol, solamente fútbol, pero con todo lo que eso implica. Se lo digo a ustedes, que van a estar allí en la ciudad de Atlanta, ¿no? Háganlo como si estuvieran en una cancha de las Argentas, que probablemente no visiten tanto. Me basé un poco en el texto de Alberto Samid,
muchos no coincidirán con él, pero la verdad que este texto valía la pena compartirlo. Seguimos en la ruta hacia las 4 de la tarde para el partido entre Argentina e Inglaterra, ahora con más deporte, pero turismo carretera, Osvaldo Tarafa y todo su amplio equipo. Vamos que venimos, aguante Argentina. A mí si me llegan a encontrar me hacen acordar que me sigo buscando. Chau.